Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Bueno, la tormenta climática que habíamos comentado en realidad no ha terminado porque es al mismo tiempo climática, es administrativa, es política, es también en materia de recaudación, porque no hay duda que si simplemente uno va ojeando, ni siquiera revisando indicador por indicador, simplemente, someramente vamos a ver que en realidad este proceso de los ingresos que tendremos para el año 2026, o del gobierno mexicano, mejor dicho, tiene una relación directa con la escasez, justamente eso que llaman en economía el flujo de su caja, o sea, los señores del gobierno mexicano, porque está ya cobrando esa primera factura, que es la señora realidad, y ahora hasta por que cualquier mexicano tenga un hijo menor de edad y que tenga, por la razón que sea, vacaciones, estudios o recreo, salir del país, pues tendrá que pagar por lo menos 300 pesos cada uno de esos menores al entrar y al salir, simplemente como un timbre muestra, pero es una tormenta que no está completa porque simplemente es para que el gobierno tenga ese flujo en caja para sus fines. Es como decimos, al gobierno mexicano puede irle muy bien y no necesariamente al Estado mexicano, es decir, a la población en su conjunto. Y en ese margen hay que ponderar que simplemente se trata de recorrer la distancia que ellos tienen para cruzar el puente de 2025, que termine de cuajar para sus fines y que también termine fiscalmente el año, y que en el 2026 llegue la siguiente tormenta, que es justamente la referida a la reforma electoral, que como sabemos es un contenido marcado básicamente por el regreso a la restauración, en otras palabras, de lo que implicó el antes de la transición democrática en México. Hay que simplemente de la muchísima literatura que hay en ese sentido, el Colegio de México publicó un muy buen libro del profesor Woldenberg, José Woldenberg, sobre esa misma circunstancia, que así se llama, Historia Mínima de la Transición Democrática en México, o sea, ese periodo que inició con don Jesús Reyes Heroles, en su día secretario de Gobernación, y que del año 1977, que trasladó hasta 1997, cuando el propio Woldenberg marca que es el fin de la transición en 2 décadas, desde el punto de vista del avance, de la evolución electoral, de los procedimientos que hicieron posible el cambio político, es decir, que una persona de un partido distinto llegara al gobierno y no bajo la marca del régimen del PRI, en pocas palabras. Eso también ha implicado que ahora tengamos una agenda monotemática, es decir, que el caso de aquí a diciembre se recibirán, como ha dicho el propio gobierno, todas las propuestas, o eso que llaman las propuestas, porque en realidad está listo ese dictamen. Hacia enero de 2026 comenzará precisamente esa siguiente tormenta, que tiene básicamente que ver con restaurar, reitero, el estado de cosas que teníamos, que eso ya lo vivimos, simplemente con sus matices. Habría que ponerle esa parte que llaman en la música remasterizar, pero en sentido contrario, porque las elecciones que justamente no eran libres, ni periódicas, ni auténticas, es justamente lo que va a ir hacia atrás. Básicamente la misma agencia del gobierno mexicano, es decir, la Secretaría de Gobernación, será a cargo del arbitraje, así como usted lo escucha, que eso que está en los libros de historia hasta 1988, en donde los propios diputados y senadores calificaban su propia elección, y después los propios diputados ya calificada su propia elección, también calificaban la elección del presidente. Algo así es lo que veremos y viviremos, de no ocurrir alguna otra tormenta que lo vaya simplemente postergando, porque ese es un cometido muy importante para que ellos puedan terminar de cuajar su diseño de el país como lo tienen marcado. Y por eso el caso del INE, el Instituto Nacional Electoral, el gobierno de los señores de Morena, no ha sido tocado porque pues era necesario su funcionamiento, su operación, para que pudiese tener lugar todo el recorrido en el antes, el durante y el después de eso que llamaron la elección judicial, en donde terminó la época, como dijimos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y comenzó la del acordeón, que fue básicamente
tiene un indicador según los actuarios electorales, en donde los acordeones coincidieron con el resultado casi en su 100%. En ese margen de cosas, por eso no habían puesto su mirada, en el caso del gobierno mexicano, hacia el INE. Recuérdese que el Tribunal Electoral, por cierto, ya está en sus manos, es decir, postergaron la elección hasta el año 27 de los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que sabemos por establecimiento constitucional son los árbitros de última instancia, de última palabra, para decidir quién gana o quién pierde una elección. De modo que, en otras palabras, las elecciones dejarán de ser un asunto público, es decir, que la expectativa, por desgracia, es que dejen de ser libres, auténticas y periódicas. Básicamente, eso indica, en el peor de los escenarios, que el que revisemos los temas, pues en realidad no es que no tenga tanta importancia, sino que lo más relevante desde el punto de vista de su importancia política es que un solo actor como fue en el siglo XX, y estamos en la tercera década del siglo XXI, volverá a decidir el destino del diseño de las instituciones que son el arbitraje para decidir quién gana y quién pierde precisamente en un proceso electoral, una elección. Ese es el margen de cosas, y no hay que simplemente recordar que eso lo había advertido muy bien desde el 2006 el propio Andrés Manuel López Obrador, cuando él mismo, no es que mandara al diablo al país, mandó al diablo, como él dijo, el diseño de sus instituciones. Ahora también ya el sistema que ahora es Morena tiene sus propias instituciones, por eso ahora se va a restaurar y tendrá legalidad desde su punto de vista, con el agravante de que tendrán la posibilidad del gobierno de organizarlas, pero ya sin la perspectiva ciudadana, que era justamente el arbitraje final, que los vecinos contaran un voto efectivo, libre, auténtico y periódico. Eso es lo que está en cuestionamiento recién comience a partir de la rosca de Reyes en 2026, Teodoro.